capítulo 1. Dígale a la persona que tiene al lado: Dios tiene una historia para ti. Éxodo es el segundo libro allí en la Biblia, debe ser fácil ubicarlo. Éxodo capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 6. ¿Lo tienen todos ubicados? Ok. Voy a invitar a que se pongan en pie, por favor. Va a hablar el rey. No yo, va a hablar el Señor. Y el Señor de seguro nos va a decir algo bien interesante, bien importante para nuestras vidas. Dice a partir del versículo 6, murieron José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. También habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo, y si es hija, dejadla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Dios favoreció a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida a toda hija. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, añade bendición a nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad, Señor, de ser el expositor de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Amén. Y amén. Puede sentarse, hermano. Muchos quizás conocen esta historia, este pasaje que acabo de leerle. Sin embargo, pues voy a tratar de ubicar un poco el contexto, el momento, lo que se estaba viviendo en esa época. Dice allí el versículo 6 que murió José, sus hermanos y toda esa generación. Póngale siempre atención cuando usted estudia la Biblia, a los hechos, los acontecimientos históricos y a esas frases cuando Dios determina un inicio, un término o la continuidad de algo. Porque a pesar del tiempo, del momento, de las circunstancias, Dios sigue siendo Dios. Muchas veces la gente experimenta momentos difíciles que piensa que
que Dios como que está ajeno, Dios se olvidó, Dios está de vacaciones. Dígale al que tiene al lado, Dios no toma vacaciones. Dios no se olvida tuyo, dile, Dios no se olvida tuyo. Él está pendiente de nosotros. Entonces, esta era la situación, murió José, murió esa generación que entró a Egipto. Eso recuerda la historia de José, que interpretó unos sueños a Faraón, lo pusieron como primer ministro, bendijo a su pueblo Israel y como recompensa, pues, José llevó a su familia a la tierra de Egipto, pues, porque era el lugar donde había provisión, porque Dios siempre tiene cuidado de su pueblo y Dios lo lleva a donde hay provisión. Ahora, pero murió José, hubo un nuevo rey en Egipto, entonces las cosas cambiaron. Dice allí la palabra que ese nuevo rey no conocía a José, no sabía nada de esa historia, pero él se dio cuenta de algo interesante, que los hebreos comenzaron a multiplicarse, a ser muy fructíferos, a ser muy fuertes, y entonces ellos dijeron, hey, seamos sabios para con este pueblo, porque si este pueblo hace alianza con las naciones que están a nuestro alrededor, se nos van a ir, o nos vencen y se van a ir. En este pasaje yo quiero que veamos algo. Número uno, siempre el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Y cómo somos nosotros? Ese pueblo que menciona allí, que es el pueblo de Israel, venimos siendo nosotros hoy día. Dios hizo dentro de ese plan, bueno, a Dios se le ocurrió venir a buscar a su pueblo particular, que eran los judíos lo rechazaron, entonces Dios dijo, bueno, como ustedes me rechazaron, yo voy a tomar a los gentiles para que ustedes les dé celo, pues, y los voy a bendecir. Entonces ahí fue que Dios nos llamó a nosotros, nos tomó a nosotros, los gentiles, pues, los que no éramos judíos. Entonces todas las bendiciones que estaban destinadas para ellos, nos las compartió ahora con nosotros. Con los judíos todavía siguen estando esas bendiciones. Pero además, nosotros participamos. Dígale que tiene al lado y no nos costó nada. Jesús pagó todo. Es importante que nosotros, repito, entendamos el carácter de Dios y quiénes somos nosotros. ¿Qué representamos para Dios? Entonces, la situación era bien difícil. El pueblo se estaba multiplicando, estaba siendo fructífero, se estaba haciendo fuerte, y entonces el rey de Egipto dijo, no, tenemos que hacer algo para paralizar, para minimizar a este pueblo, porque este pueblo es fuerte. ¿Usted sabía que usted es fuerte? ¿Usted sabía eso? Entienda esto, todo lo que la palabra señala acerca del pueblo de Israel, y sobre todo lo bueno, porque también Dios dijo de este pueblo duro de servir, en otras palabras, testarudo, cabezón. ¿Verdad que a veces también nos portamos de esa manera? Que Dios nos habla y nosotros nos hacemos los locos. Pero el deseo de Dios siempre es y ha sido bendecirnos. Hermano, créalo. El deseo de Dios es bendecirnos. O usted como padre no tiene el deseo de bendecir a sus hijos. Usted como padre desea lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Aun cuando ellos a veces no se porten bien, usted igualito desea lo mejor para ellos, ¿sí o no? Pues así es Dios con nosotros. Él desea siempre lo mejor para nosotros. Ahora, el tiempo, la situación que estaba pasando allí era dura. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los egipcios? Versículo 11.
pusieron sobre ellos comisarios de tributo para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Miren, el pueblo aún está siendo oprimido, fue fructífero. Así a ti te oprima la situación. Tú estás marcado para ser fructífero. Cuando Dios creó al hombre, lo bendijo y le dijo, fructificar, multiplicar. O sea, en el ADN del hombre, Dios puso el que fuera fructífero, así te opriman. Así hay una carga fuerte sobre ti, porque esa es la naturaleza del hombre que Dios creó. Muchas veces la gente de afuera se da primero cuenta que nosotros mismos, de la capacidad, del poder que hay en nosotros, del potencial que Dios puso en nosotros. Yo otras veces creo que preguntaba, ¿por qué una semilla puede producir un árbol? ¿Por qué? Usted dirá, porque germina, porque da fruto. La respuesta es, porque Dios la creó con esa naturaleza, y punto. Y ya está. El agricultor, él solo sabe que él deposita la semilla, y él sabe que en esa semilla hay un árbol. ¿Cómo nace? Él no sabe tampoco. Él solo sabe que tiene que regarla, que tiene que cultivarla. Porque en la semilla está el poder de producir un árbol. Y por ende, muchos frutos. ¿Quién diseñó eso así? De la misma manera, cuando Dios le dijo a Adán, le dijo al hombre en general, multiplicaos, sojuzgad la tierra, sé fructífero. ¿Pondría Dios entonces también esa capacidad en el hombre para hacerlo? Es como preguntarle, ¿y por qué el pez nada? Ah, porque tiene branquias, salen los biólogos. Porque esa es la naturaleza de ellos. Sáquelo del agua a ver qué va a pasar. Porque la naturaleza de ellos es de estar en el agua. ¿Entiende entonces usted por qué usted es tan productivo a pesar de las circunstancias? ¿Usted está pasando hambre? Para nada. ¿Hay opresión sobre nuestra nación hoy día? Claro que hay opresión. Miren lo que hicieron los egipcios. Versículo 13. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. O sea, era fuerte lo que ellos estaban viviendo. Pero ¿qué dice la palabra? Mientras más lo oprimían, más se multiplicaban. Mire qué plaga tan brava somos usted y yo, hermano, para el enemigo. Nos podrán oprimir, pero no vamos a dejar de ser productivos, no vamos a dejar de ser fructíferos. Hermano, cuando Dios te habla, lleva esa palabra a tu espíritu. Todos nosotros en un momento determinado pasamos momentos difíciles de opresión, nos oprimen los familiares, los vecinos, la ciudad. Pero guarda esta palabra en tu espíritu, atesórala. Así te opriman, tú vas a seguir funcionando, tú vas a seguir dando, tú vas a seguir haciendo, porque la naturaleza que Dios puso en nosotros es esa, que a pesar de la opresión, a pesar de las dificultades, vamos a seguir surgiendo. Por eso dice allí que mientras más los oprimían, versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel.
Nosotros muchas veces agrandamos más a los enemigos. ¿Y no te habías puesto a pensar que el enemigo te teme a ti? Por ejemplo, en el deporte, la gente piensa y dice, cuando se va a enfrentar a un equipo, y dice, wow, ahí está Lezama, mano, tremendo jugador, esa es una calidad. Ya va, mira lo que tú tienes. Gregorio, tú cuando vas a preparar psicológicamente a tu equipo, tú no le dices lo fuerte que son ellos. No. Tú haces mención de lo fuerte que pueden ser ellos, pero tú magnificas lo que tú tienes, porque tú ¿con qué lo vas a vencer? ¿Con lo que ellos tienen o con lo que tú tienes? Con lo que Dios te ha dado a ti. Significa que mientras más opresión, más dificultad, más lucha que tú puedas tener, tú te vas a fortalecer aún más. Una de las cosas en las que hemos tenido como resultados en toda esta crisis del país, oye, es que nos ha hecho más fuertes, más humanos, más sensibles, nos ha acercado más a Dios, nos ha hecho más creativos. Miren, por ahí, por cierto, mi esposa me estaba mostrando ahorita una copia de algo que vimos en un lugar y lo vamos a tomar, pues. Por ejemplo, en los sobres que se utilizan para las ofrendas, para los diezmos, y quiero hacer un paréntesis acá. Muchas veces, primero, a veces cuesta conseguirlo. Segundo, el costo se ha incrementado bárbaramente. Entonces, nos resulta mejor fotocopiar la portada del sobre, dejar el sobre en blanco. Imprimimos menos. No vamos a imprimir sobre el sobre, sino que dentro del sobre va a estar recortado lo que estaba en la portada, digamos, en la parte externa del sobre, la identificación de quién diezma, quién ofrenda. Ahora va a estar en un papelito dentro del sobre, de manera que usted no tenga que rayar el sobre, sino que escribe sobre eso, y así el sobre lo podemos usar muchas veces. De paso les digo que traten de cuidar el sobre, pues. Entonces esto nos hace más sensibles incluso de los recursos. Yo como pastor tengo que administrar los ingresos de la iglesia con sabiduría también. Le pedimos a Dios y Dios nos muestra cosas que podamos ver qué hacen y podemos aplicarlo. Y aquí se los aprovecho para decirles para que nos ayuden. Porque a veces hasta, son cosas que de pronto ustedes conocen, ¿no? Pero de pronto usted, si quiere hacer una ofrenda, si quiere dar una ofrenda a Dios, si es posible, usted no necesita rayar el sobre. Ahora, ok, si usted quiere y se siente bien haciéndolo, hágalo, pero ahora usted va a escribir sobre el papelito que está dentro del sobre. Usted escriba todo lo que quiera allí. ¿Ah? Que edifique, ¿no? Bien, yo sé que usted hace todas las cosas bien porque usted es fructífero. Usted es una creación de Dios. Entonces, toda esta situación, toda esta crisis, ¿qué es lo que nos ha hecho? Nos ha hecho más fuertes. Nos ha hecho más creativos, como decían por allí. Miren lo que decían las parteras. Cuando el faraón las mandó a llamar y a preguntarle, miren, ¿por qué habéis hecho eso? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Son robustas y dan a luz antes que lleguen las parteras. Miren qué tremendo. Usted no es como los egipcios, hermanos. Nosotros somos como el pueblo de Israel, somos el pueblo de Israel. Somos robustos. Miren, toda esta opresión que estuvo recibiendo ese pueblo, ¿qué los hizo? Más fuerte. Ahora, había algo en lo que muchas veces descuidamos, y es nuestra parte espiritual, nuestra parte mental.
Dios a través de su palabra nos enseña, nos recuerda quiénes somos, cómo somos, cuál es nuestra identidad. Mire, si usted se pone a ver, y me gusta cuando la gente estudia en forma privada, pues en su casa, y se da cuenta de las maravillas de lo que dice la palabra, de lo que yo soy. Porque la palabra dice claramente lo que yo soy. Miren, las circunstancias eran bravas, eran difíciles. Los pusieron a servir, a trabajar de más. Miren, hoy día, ¿verdad que estamos trabajando más? Los que ya tenemos un trabajo, ¿verdad que estamos buscando una segunda opción? Y si hay una tercera. ¿No nos ha hecho esto más fuerte, más capaces? Porque nos está llevando a hacer cosas honradamente, lícitamente, que de pronto uno decía, yo no sabía que yo podía hacer esto también. O también esto da resultados. Porque en nosotros está la capacidad de ser fructíferos. En vez, miren, ¿y con qué está trabajando Dios con nosotros? Yo creo que ya de nosotros pasó ese tiempo de ponernos a llorar y era un llanto que yo creo que ya estábamos fastidiando a Dios. Porque era un llanto como que, ay Señor, mira, como que si Dios no estuviera mirando. ¿Usted cree que Dios está ajeno de todo lo que está pasando acá? Dios no está ajeno. Y usted lo va a ver en el último versículo que dice, Dios tomó en cuenta a su pueblo, porque Dios siempre nos toma en cuenta. Por eso te digo que cuando tú estudias la palabra, mira, saca el carácter de Dios, identifícalo, míralo, y mira cómo te está mirando Dios, pues. Y así entonces vamos a salir de esa desesperanza de que, nosotros, no. Dios en medio de la crisis, en medio de la opresión, nos responde también, de una o de otra manera. Esto es como cuando el niño se cae. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a formar en el niño si siempre que se cae, tú armas un alboroto? ¡Ay, el niño se cayó! Y lo levantas y hazlo así 20 veces seguida a ver qué va a pasar. Se queda ahí llorando, mirándote. ¿Para qué? Para que tú vengas a socorrerlo. Y tú desde lejos, parte, hijo. Como me decían a mí, esos son golpes de crecer. Tremenda mentira que me hicieron. ¿Qué golpes de crecer? No. Esos son golpes de crecer. Bueno, de crecer internamente, espiritualmente. ¿Ya? Y creo que eso sí resultaron. Entonces, Dios nos está llevando a otra etapa de ese llanto quejoso, de que pobrecitos nosotros, nos está llevando, no que dejemos de clamar, una cosa es llorar de lástima delante de Dios y otra cosa es clamar en el Espíritu pidiendo la intervención de Dios. Totalmente diferente. Y hacia allá Dios quiere que vayamos, que salgamos de esa situación. Y es una cuestión, es una condición mental. Por eso dice la palabra que renovemos nuestra mente. Entonces vemos que el pueblo, miren, las parteras les decían, no, es que estas no son como las egipcias. Son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se fortaleció un poquito. Dice así la palabra. Se fortaleció mucho. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echar al río a todo hijo que nazca y preservar la vida a toda hija. Miren, a veces la opresión puede venir por personas,
La opresión también puede venir incluso hasta por leyes, por decretos. Y nosotros incluso estamos viendo limitado el accionar en algunas áreas, producto de que se están implementando leyes que te limitan, ¿o no? ¿Qué número de cédula tienes tú? No puedes comprar hoy, lo siento. ¿Eso qué es? Un decreto, es como una ley, y te limita. Pero aún así, dice la palabra, que las parteras temieron a Dios. ¿Dónde está entonces la base? En el temor a Dios. Hermano, Dios verá cómo la va a hacer. A nosotros nos acaba de ocurrir algo, ¿no? Yo escuchaba a mi esposa. No, que vamos para la puerta, queremos ir para la puerta, yo quiero ir para la puerta. Y yo, Dios mío, Señor, ¿de dónde? Los carros no están en condiciones para llegar allá. El carro mío no tiene caucho para llegar hasta allá. El de ella ya tiene sus añitos. Entonces yo decía, para viajar y quedarme por ahí por el camino. Se acercaban los días y decía, ojalá se lo olvide. Ya sé, mi amor, no estoy llamando para acá por no echarle en la puerta. Yo no sé, no sé, ¿a cuántos maridos les ha tocado eso? Que las mujeres, hermanos, aquí hay que reconocer algo. Las mujeres tienen más fe que nosotros los hombres. Muchas, mire, y les digo que muchas de las cosas que nosotros hemos podido, en mi caso este ministerio ha podido lograr, ha sido por el empuje de ella. Vamos a hacerlo. ¿Está bien? Y ella estaba llamando. Cuando yo veía que, no consigo el teléfono. Ay, que no consigo el teléfono. Pero de pronto yo mismo le digo, no importa, mija, vámonos. Allá vemos qué encontramos. Allá vemos qué encontramos. Es un amigo que tiene una camionetica por ahí guardada, una Avalanche. Me dijo, llévate la camioneta. Y yo me asustaba más. Bueno, fui a buscar la camioneta. Él otras veces me la ha puesto la orden, pero eso de pronto da risa, hermano. Que usted me ve a mí en la camioneta, o sea, el que no me conozca, me ve en esa camioneta y uno se va altísimo. Y yo lo que me baje, va a parecer hasta como un chiste. Una vez los guardias nos mandaron a bajar, ¿no? O sea, que uno se pone muy serio, pues, y pronto diría, pues hacia adentro, ¿y este niño? Hubo uno que nos paró y, ábrame atrás, por favor, el cajón. ¿A dónde va? Y yo, no, vamos para la puerta, vamos a orar. Le dije, voy con mi familia a orar porque el hombre ya perdió control de lo que está pasando en Venezuela, le dije. Ya esto se le escapó de las manos al hombre, al ser humano, pues. Ya en Venezuela tiene que intervenir Dios. Entonces le dije, no, vamos a la puerta a orar. Me dijo, ¿usted es cristiano? ¿Sí? No, pase. Y una vez lo sacuden uno, váyase. A eso no le vamos a poder quitar nada, váyase. Bueno, a veces, o sea, esto es una muestra, esto es un ejemplo, un testimonio de que no importa la circunstancia. Hay opresión, sí. Por supuesto, uno iba, como quien dice, apertrechado con su harina pan, su cuestión, porque en realidad queríamos ir allá a descansar. Sin saber a dónde íbamos, fuimos como Abraham, pero sabiendo que Dios siempre nos tiene algo, hermano. Y yo quería compartir con eso, por supuesto, la pasamos muy bien, frío como nos gusta. Así uno cuando está allá se esté quejando de que hay mucho frío, pero... Y yo compartía, yo me reunía con la familia, compartíamos una palabra, teníamos un altar allá familiar, y compartía esta palabra, por cierto, de decir, miren, cómo Dios, sin importar las circunstancias, Dios nos bendice, hermano. O sea, me fui en tremendo carro, nos esperó un buen lugar. Hermano, conseguimos una fresa de ese color.
a 700 bolívares el kilo. Y yo lo que estaba buscando era una cauchera porque le faltaba aire al caucho. Y cuando vemos unas cestas ahí, no, preguntaba cómo están las fresas. 700 bolívares. Grande. Y estas cuando no, hasta las llevamos para Oriente. Yo 700 bolívares. Entonces yo digo, Dios nos lleva a hacer cosas que nos gustan. Y no porque yo soy el pastor, hermano. Es porque somos parte del pueblo de Dios. Así que no importa la circunstancia, no importa la opresión que pueda haber, porque dice la palabra que mientras más oprimían al pueblo, más robusto, más fuerte, más creyentes, más confianza en Dios. Cuando se presentan estas dificultades, estas luchas, ¿qué es lo que nos hace esto? Oye, más sensibles a Dios. Entonces uno ve que el enemigo a veces se da más, primeramente, cuenta que nosotros, del valor de nosotros. Sepa eso, hermano. El enemigo te teme. Tú eres peligroso. Yo pudiera decir de mí chiquito, pero peligroso. Yo no sé qué vas a decir tuyo, pues. Pero tú eres el pueblo de Dios. Y el enemigo te teme a ti. Por la naturaleza, por el Dios que tú tienes. No porque tú vienes a esta iglesia y que aquí el pastor es un chiquito pero fanfarrón. No. Es porque Dios nos escogió, fue Dios, no fue ni siquiera una elección nuestra. Supuesto, nosotros decidimos por Dios, pero la decisión de bendecir fue de Dios, no nuestra. Ahora, muchas veces, repito, hay una fortaleza mental en la gente y no entiende quiénes somos en Dios. Por supuesto que hay una lucha, yo decía al principio, y me alegro ver ciertas personas que yo le decía a mi esposa cuando venía, amor, tengo días que no veo a fulano. Bueno, fulano hoy apareció. Yo dije, qué bueno. Y yo repito, decía al principio que yo entiendo que esto es un proceso, que la gente tiene que renovar su mente. Dice Romanos 12, 1 y 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo te puedo predicar esta palabra acerca de quién eres tú para Dios, pero si en ti no hay una mente renovada, tú vas a seguir creyendo que el egipcio, que los problemas, que las dificultades son mayores que tu vida, mayores que el potencial que hay en ti. Si la mente no está renovada, yo no recibo esa palabra. Y entonces vas a pensar que no, Dios sí bendice a otros y a mí no. Dios no hace acepción de personas, hermano. Tiene que haber una renovación. El enemigo, repito, muchas veces sabe más del poder que está en ti que nosotros mismos. ¿Qué hace el enemigo? Distrae. ¿Qué le puso a la gente? Más trabajo, le puso carga, le puso más servicio. ¿Para qué? Para que ellos no pudieran ver cuál era el poder que está en ellos. Hermano, yo decía que esa, de pronto, asistencia, esa búsqueda intermitente de Dios, que yo hasta un momento la entiendo, porque nosotros seguimos todavía como que muy influenciados por el mundo. Por eso dice la palabra, no os conforméis a este mundo. En otras palabras, en otra traducción dice, no sigan las costumbres de este mundo, sino que renueven su mente, transformen su mente. ¿Dónde llega la palabra primeramente? A la mente, y después tiene que bajar al corazón y asimilarse y hacerse parte de mí. Cuando se hace parte de mí, cuando esa palabra es implantada, ya forma parte de mí y entonces yo actúo conforme a la palabra de Dios, no conforme solamente a mis pensamientos. Los pensamientos van a seguir rondando por ahí por tu mente y te van a seguir diciendo, tú no puedes, no hay, es difícil. Pero la palabra de Dios te va a decir, si puedes.
si tienes, yo tengo para darte. Ese es el carácter de Dios. Repito, si mi mente no es renovada. ¿Y con qué se renueva la mente, pastor? Con la palabra. La palabra tiene que venir a mi corazón, tiene que venir a mí y hacerme parte de ella. Usted no está aquí porque esta es la última opción que usted tiene y que aquí es donde sí hablan bien. Tú estás en el mejor lugar. Tú estás donde tenemos la primera opción y la mejor opción, que es donde está Dios. Hermanos, aun cuando el enemigo te quiere oprimir, Dios siempre está trabajando. Y no importa con quién trabaje Dios. Las parteras estaban haciendo de pronto otro trabajo. Dios las puso a hacer su trabajo. Dios usa a cualquier persona para bendecirte. Miren, y es una lucha, de verdad que es una lucha interna, pero uno tiene que decidir. Yo repito, vuelvo al ejemplo, yo fui a buscar la camioneta esa, que tiene como 3 meses arrumada por allá en una casa. Me encuentro con un caucho vacío, casi vacío, me dio chance de irlo a llenar. Reviso el aceite, me faltan 2 potes al motor, 2 litros. Y decía, no, esto es mucho coroto para mí, mano. Y empieza uno en su mente a limitarse. Y de pronto uno dice, o sea, que Dios me va a dejar botar por el camino. No creo. Por supuesto que hay el dueño de la camioneta, yo acá ratico le escribía. Él está en Estados Unidos. Ya por último yo le decía, mira, discúlpame que te fastidie otra vez. O sea, ya yo estaba esperando que él me dijera, vaya chico, no vais nada entonces, pues. Sí, ya yo era fastidioso. Mira, ¿y dónde se le cambia el caucho? Porque el caucho va por debajo, hay que meter una varilla, darle vuelta, no encontraba la varilla que era. Mi esposa me decía, no se va a vaciar ningún caucho. Digo, mija, yo tengo que ser prudente. Yo tengo que saber cómo es eso, por lo menos. Yo estaba tan fastidioso que me conseguí un señor allá en la puerta con la misma camioneta y empecé a preguntarle. Mire, hermano, porque la mente es una cosa seria. Pero ya después que estamos allá, yo casi agarraba la Biblia y me pegaba así. ¿Entendéis que Dios te quiere bendecir? Porque el lugar donde, repito, nos llevó. Ya mi esposa pensando en llevarse unas mujeres para allá, para que sepa. Tener un retiro con Dios. Por eso tenemos que renovar nuestra mente, hermano. No importa la circunstancia. Yo ahorita temprano compartía una palabra. También voy a compartirla con los que llegaron un poquito después. Fíjense, en el capítulo 2 de ahí mismo Éxodo, relata sobre el nacimiento de Moisés. Usted conoce la historia del nacimiento de Moisés, que lo metieron en un canastillo, en el río, lo encontró la hija del faraón, lo llevó al palacio. Usted sabe esa historia, y si no, la va a buscar allí. Pero me interesa que leamos en el capítulo 2, en el versículo 23. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel que gemían a causa de la servidumbre, clamaron y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. En otra versión, esta última frase dice, y los reconoció Dios. Yo busqué varias versiones. En otra versión, la latinoamericana, dice, y Dios los tuvo en cuenta. En otra versión dice, tuvo conocimiento del trance por el que estaban pasando.
Dios sabe por lo que nosotros estamos pasando. Y le decía, a veces pareciera que Dios, ¿dónde está? Dios reconoce por lo que tú estás pasando. Lo que tiene al lado, Dios sabe por lo que tú estás pasando. Dios lo sabe. Es que, hermano, a veces pensamos que nosotros somos sobrinos del tío, de la hermana, de tu esposa. O sea, una persona bien lejana de Dios. O sea, sobrino del tío, de la hermana, de tu esposa. Oye, eso suena como que, oye, no sé ni quién es esa. ¿Usted se acuerda del hijo, de la sobrina, del tío de su esposa? Primero, es tan difícil para descifrar todo eso que yo dije. Y nosotros, el ser humano a veces piensa que somos eso, y no que somos hijos. ¿Usted conoce los gustos de sus hijos? Pregunto a los padres. ¿Les conoce? Pues Dios es igual con nosotros, hermano. Por eso Dios sabe por lo que nosotros pasamos. Dios sabe lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que anhela tu corazón. Dios lo sabe. El pueblo de Dios comenzó a clamar en medio de su servidumbre. Y ahí fue donde Dios entonces les trajo a Moisés. En medio de toda esta historia, en medio de la historia que cada uno de nosotros está viviendo, Dios está moviendo sus piezas. Dios las está moviendo. ¿Por qué? Por causa de quiénes somos para Él. Por causa de quién es Él. Porque dice allí su palabra. Vuelvo a leer el capítulo 2, versículo 23, 24 y 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel, que gemían a causa de la servidumbre, clamaron y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo? Clamar a Dios. ¿Qué hace Dios? Versículo 24. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿De qué se acordó Dios? Dios levantó un día la mano y juró. Y no encontró a nadie por encima de él por quien jurar, porque generalmente la persona jura por alguien mayor. Por eso la gente dice, por mi más querido recuerdo que yo tengo. ¿Verdad que busca jurar por alguien? Dios, no teniendo por encima a nadie por quien jurar, juró por sí mismo, dice la palabra. Y dijo, juro por mí mismo que voy a bendecir a este pueblo. Por eso dice que se acordó del pacto que hizo con quién, con Abraham, con Jacob y con Isaac. ¿Qué fue el pacto que hizo con ellos? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Dios se acuerda de su pacto, Dios no lo olvida. Dios juró bendecirte. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Clamar a Dios. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. O mejor dicho, los reconoció, como dice ahí la palabra. Y se acordó tuyo. Dile al que está al lado, Dios sabe por lo que estás pasando. Y Él se acuerda del pacto que hizo contigo. Yo creo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Te voy a dar la segunda parte. Yo temprano compartía un pasaje en el Salmo 101 y me gustó mucho la respuesta que dio la gente. Salmo 101 dice: misericordia y justicia cantaré a ti,
Jehová cantaré. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Entenderé. Yo en mi Biblia ese versículo lo tengo subrayado, ¿no? Dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente difama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Por las mañanas destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan maldad. Yo temprano preguntaba y les hacía la pregunta, ¿que quién estaba diciendo eso? Si un hombre o Dios. Y varios dijeron Dios. Y vimos que no era Dios el que estaba hablando. No era Dios. Ahora usted se ríe porque ya usted lo sabe, ¿verdad? Pero decíamos también que cuando una persona entiende el camino de la perfección, entonces, ¿cómo habla? Habla como Dios, habla como Él. ¿Por qué? Porque Él y Dios ahora son uno. Miren, dice ahí, por ejemplo, el versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Eso parece como que una frase de Dios, un decir de Dios, ¿verdad? El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Está hablando quién? Un rey, por supuesto. Está hablando el rey David. Él estaba diciendo o asumiendo allí, miren, mi camino, mi vida, mi andar, va a ser camino de perfección. ¿Por qué? Versículo 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. También busqué otros versículos. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice, quiero vivir en rectitud. ¿Cuándo vendrás a mí? Es una pregunta. ¿Cuándo vendrás a mí? ¿Será intachable mi conducta, aún en mi propio palacio? Miren, cuando la presencia de Dios viene a la vida de una persona, lo primero que cambia es el propósito que tiene la persona en la vida. Por eso dice el versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Pero ¿cuándo viene este cambio a la vida de una persona? Cuando viene la presencia de Dios a morar en la vida de alguien. Y yo les decía ahorita a personas que de pronto le cuesta afirmarse en Dios, le cuesta perseverar, de pronto escuchan una palabra y dicen, sí, yo voy a hacer así como dice la palabra, como dice el pastor, pero de pronto como que se le olvida después cuando se va y vienen las luchas. ¿Qué es lo que te va a hacer diferente? ¿Qué es lo que te va a hacer perseverar? Cuando la presencia de Dios viene a tu vida y te afirmas en Él. Por eso dice, entenderé. Eso te hará entender, te hará recibir esta palabra de quién eres tú. De que la bendición de Dios está sobre ti, que aun cuando te opriman, haya opresión sobre tu vida, Dios te va a bendecir. Vas a entender el camino de perfección, porque ese es el camino de Dios. Dios no prometió gloria sin calvario.
Dios nos prometió victoria sin lucha. Dios, porque Él mismo, para disfrutar de todos nosotros, sus hijos, Él tuvo que pagar, dio a su Hijo. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y entonces ahí es que vas a poder perseverar y hacer lo recto, hacer lo correcto. David, que escribió este salmo, él manifestó fue el deseo de ser íntegro. Hermano, en el corazón del hombre, cuando alguien escucha que a pesar de las dificultades, Dios nos ayuda, Dios nos bendice, ¿verdad que queda como que el anhelo o el compromiso o el deseo de llevar una vida íntegra? ¿Verdad que sí? Bueno, esta suposición la hago yo, no sé si usted piensa igual. Yo creo que por agradecimiento uno dice, wow, me voy a portar bien. ¿Sí o no? Pero esto es posible cuando Él viene a mí, entonces voy a entender el camino de la perfección y entonces donde tú vas a prevalecer. Por eso es que Él después podía decir, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Es decir, te pone a ti hasta en una condición de ser íntegro, firme. Oye, esta palabra es fuerte. No habitará en mi casa el que haga fraude. Hijo, ¿qué estás haciendo? No, papá, estoy vendiendo unos repuestos aquí que me conseguí baratísimos. ¿Sí? ¿Dónde salió eso? No, un chamo por allá por el barrio que los tiene. No. Ey, el íntegro no va a permitir eso en su casa. No, pero es que ese es tu hijo. No. Ahí dice la palabra, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. O sea, cuando el Espíritu de Dios mora en la vida de una persona, eso está por encima del sentimentalismo. Papi, pastor, le traigo mi novio. Ah, pero él va para la iglesia. Bueno, no, pero que... No. Y si estás en un ministerio, hey, lo siento. Desenrolle primero su trompo allá y después usted viene para acá a cantarle a Dios, a lanzarle, a servirle. Mientras tanto, yo no voy a permitir fraude en mi casa. ¿Aló? ¿Usted está de acuerdo conmigo? Y no importa si no está de acuerdo conmigo. No es cuestión de estar de acuerdo conmigo, es cuestión de seguir la palabra. Porque yo creo que aquel que me hace fuerte, que me robustece en los tiempos de crisis, de dificultad, merece de mi parte toda la gloria, toda la honra, que Dios todo lo ponga al servicio de Él. Esto no es una cuestión de que si me parece o no me parece. El íntegro, el que entiende el camino de la perfección, no deja pasar estas cosas. Al que, versículo 5, al que solapadamente difama a su prójimo, wow, yo lo destruiré. No sufriré el de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Al que solapadamente es el que lo hace así como que escondido. ¿Por qué? Porque entiendo el camino de la perfección. Porque ahora tú estás hablando, estás pensando como Dios piensa. Por eso cuando uno lee ese salmo, pareciera que fuera Dios el que está hablando. No es Dios, es un hombre, pero que está hablando de acuerdo al carácter de Dios. Por eso pareciera que fuera Dios. Por eso cuando tú hablas, la gente tiene miedo. ¿Por qué? El impío tiene miedo. ¿Por qué? Porque está escuchando a Dios. Uno esto lo entiende después. Miren, y esto se lo digo porque sé que hay personas que tienen luchas con familiares muy cercanos por causa de estar aquí buscando a Dios.
A mí no me van a echar cuento ni me lo reveló el Señor, yo eso lo viví. Y entonces, ¿qué hace muchas veces nuestro propio familiar? Nos insultan, nos oprimen. O sea, de alguna manera ellos nos dicen cosas para oprimirnos, para hacernos sentir mal. Pero Dios, contrariamente, nos fortalece. Porque esa persona que después nos oprime, nosotros lo vamos a bendecir. Tú lo vas a bendecir. Tú lo vas a ver aquí. O aquí o en otro lugar, adorando a Dios. Así que, mantente firme allí, hermano. Busca de la presencia de Dios. Por eso el salmista dijo, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Cuando Él se haga vida en ti. Tu lucha no es con personas. Muchas veces tu lucha es contigo mismo. En tu mente. ¿Será verdad? ¿No es verdad? Sí, no. Dios es fiel, hermano. Y Dios siempre va a procurar lo mejor para nosotros. Ponte de pie, por favor. Así que recuerda que Dios sabe por lo que estamos pasando. Dios lo sabe. Así que, hermano, que siente que estás teniendo luchas, a veces la lucha es con uno mismo. Pero vas a entenderlo cuando tú le digas, Señor, ven a mi vida, de verdad, sé uno conmigo. Miren, Jesús, antes de ir a la cruz, oró por nosotros. Y Él dijo, Padre, yo te ruego que ellos sean uno contigo, así como yo soy uno contigo. Tú en mí, yo en ti. Cuando eso viene a nosotros, hermano, cuando esa unidad con el Espíritu de Dios viene a nosotros, entonces podemos pensar diferente. Nuestro propósito, nuestra vida, cambia, se redefine como es. ¿Verdad que tú eres diferente a como eras antes? Y aún se puede perfeccionar este caminar. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar a Dios. Vamos a hablarle. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos entender, Señor, el camino de tu perfección, Señor. Gracias por habernos ayudado, Señor, por ayudarnos siempre en los momentos más difíciles de nuestra vida, Señor. Ahora hemos entendido, Señor, que toda carga, toda prueba que ha venido sobre nosotros ha llevado, Señor, tu permiso. Pues tu palabra dice, Señor, que no pondrás carga, no permitirás que venga una carga, una prueba mayor sobre nosotros, que nosotros no podamos soportar. Y dice tu palabra, Señor, que juntamente con la prueba, tú envías la salida, Señor. Te damos gracias por la fortaleza que tú has puesto en cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, yo te ruego ahora, Señor, que tú sigas renovando nuestro entendimiento, nuestra mente. Que podamos entender quiénes somos para ti. Conocerte, conocer tu carácter, Señor. Que no importa si hay opresión, oh Dios,
Yo entiendo ahora que toda esta situación, Señor, nos ha hecho más fuertes, más capaces. Tú has hecho que ese brillo, Señor, que esa luz tuya sea más fuerte ahora. Por eso, gracias te doy, Señor. Gracias, Señor, a los que están preocupados por medicina, oh Dios. Y tú envías ahora una palabra de sanidad para ellos, Señor. Donde se robustecen los huesos, los músculos, Señor. Donde todo dolor, Señor, se va. Por causa de tu poder y de tu amor sobre nosotros, Señor. De tu gracia, Señor. Que yo fuera toda opresión, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque entiendo ahora que tu paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, viene ahora sobre tu pueblo, ha estado sobre tu pueblo, Señor. Por eso te honramos, te bendecimos, Señor. Te damos gloria y honra siempre, Señor. Por eso te adoramos, Señor. Te bendecimos. Señor.